¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestra asignatura de Historia de México, donde nos toca platicar sobre el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994. Cabe señalar que previamente a este presidente o a este tema que vamos a ver el día de hoy, les dejé como tarea observar el video del hombre que quiso ser rey, donde habla bastante sobre la forma en que gobernó este personaje y que también en partes tuvo ideas sobre reelegirse. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver que no todo es malo. Este fue un presidente quien le gustó estar cerca de la gente. Él caminaba mucho, él se acercaba mucho a la gente, pero sin embargo, fue muy criticado por todas las reformas o todos los cambios que se hicieron durante su gobierno. El aprendizaje que se espera en este tema es que el alumno comprenda la relación entre la globalización y la liberación del comercio, así como los organismos internacionales de la economía nacional. ¿Qué es? Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito sobre lo que es la toma de protesta del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien toma posesión el 1 de diciembre de 1988, y la gente le echaba en cara que su elección había sido un gran fraude, un gran fraude. Su sexenio inicia con fuertes y radicales transformaciones políticas que se llevaron a cabo en el país, en las cuales eran de corte neoliberal. Estuvo conformado por personajes que habían estudiado o una maestría o un doctorado en universidades de talla internacional en Estados Unidos principalmente, como la Universidad de Yale, la Universidad de Massachusetts, incluso la Universidad de Harvard. Y que este grupo que estuvo gobernando se le denominó como el grupo de los tecnócratas. Ellos, pues como bien saben, venían de una ideología capitalista, por lo tanto traían como modelo económico a implementar, que es el neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? Pues no es más que la liberación de capital, de principalmente extranjero, aunque también hubo nacional, en cuanto a empresas que eran en un inicio de gobierno. Bueno, para esto, Salinas de Gortari tuvo que llevar a cabo distintos tipos de transformaciones y distintos tipos de reformas en las cuales tuvo que preparar el camino para que este nuevo modelo económico se pudiera llevar a cabo. Vamos a continuar. Sus aspectos políticos. Bueno, el plan sexenal de Carlos Salinas de Gortari, la idea que tenía era hacer una recuperación económica del déficit que traía en los últimos gobiernos. En los años 70 se gastó mucho lo que era el tesoro público, el dinero público, por lo cual la deuda externa y la deuda interna crecieron. Entonces, la ideología o el plan al que estaba enfocado de este presidente fue en la recuperación económica del país. De igual manera, ampliar lo que es la vida democrática, también crear bienestar popular, y para ello llevó a cabo una serie de programas, entre ellos su principal y cúspide programa, que fue el programa Solidaridad, o también conocido como Pronasol. Su gabinete, como ya les había comentado, estuvo integrado por una serie de tecnócratas, entre los que destacan Jaime Serrapuche, Ernesto Zedillo Ponce de León
y Luis Donaldo Colosio, que a este último, pues desafortunadamente, fue asesinado casi al final del sexenio del presidente. Pero no nos adelantemos, vamos a seguir con ese tema y vamos a ver qué ocurre con esta situación. En 1989, cuando Carlos Salinas toma la gobernatura, manda a apresar a Joaquín Hernández Galicia, quien era el líder petrolero en ese entonces. Este personaje era apodado como La Quina. Se le manda a apresar con supuestamente manejo de dinero público, evasión fiscal, uso de armas y nexos con el narcotráfico. La cuestión era que se menciona que Hernández Galicia apoyó la gobernatura de el partidario que era contrincante a Carlos Salinas de Gortari, que fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en donde se usó una campaña publicitaria que, bueno, pues hablaba mal del candidato al PRI, que en este caso era Carlos Salinas de Gortari, donde se da a conocer el homicidio de un niño de 4 años a una sirvienta. Y pues el niño ese era Carlos Salinas de Gortari. Por tal situación, cuando se da la toma del gobierno, en enero del 89, se manda a apresar a este personaje y acaba con el líder petrolero, que más tarde vino a ponerse ya libre. Les había yo comentado que para toda esta, todo este movimiento neoliberal que tuvo que llevar a cabo Carlos Salinas de Gortari, de instancia tuvo que modificar varios artículos de la Constitución mexicana. Entre ellos está pues el artículo 3, el artículo 5, el artículo 27, el artículo 31 y el artículo 82, así como el artículo 130, en los cuales, bueno, tienen diferentes situaciones que demarcan cada uno. Tercero, que está orientado a la educación. El quinto, que es la elección de libre trabajo y profesión, siempre y cuando este trabajo sea lícito. El derecho a la propiedad de tierras y aguas. En caso de que hubiese alguna expropiación, el gobierno tendría que indemnizar a esta persona que era dueña de la tierra. Vean cómo él fue preparando todo esto. Derecho a la propiedad privada de tierras y aguas. O sea, ya se venía planeando todo esto que él quería hacer en cuanto a movimiento económico, donde iba a vender pues muchas partes de las tierras en México, las playas, incluso reservas de agua. Por eso la reserva que tiene la Coca-Cola como depósito de agua aquí en México, también lo que es Peñafiel, etcétera, que tienen pues comprada una parte del agua que está en el territorio nacional. Y no solo eso, bueno, después vamos a ver que se realizan otras series de reformas con presidentes que más adelante, como en el caso de Peña Nieto, cuando se realiza la reforma energética. El artículo 31, que establece la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto de la nación, que quiere decir el pago de impuestos. También hay un cambio en lo que es requisitos para ser presidente. Se disminuye la edad para que puedan ser presidente. En esta ocasión se estipula que para que puedas ser candidato a la presidencia tienes que tener como mínimo 35 años y cumplir otra serie de requisitos que ya se encuentran en la Constitución, como ser mexicano, tener vivienda en los Estados Unidos mexicanos, vivir como se dice, radicar en el país y no tener la casa nada más y vivir en el extranjero, sino ser radicado en el Estado, pertenecer al gobierno, o sea, lo que es a la República Mexicana, ¿sí? Y no vivir en el extranjero. De igual manera se reforma la ley 130, donde regulan las agrupaciones religiosas.
Entre los logros alcanzados, como ya les platicaba, no todo fue malo en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Está su programa que fue su éxito, se puede decir, de Salinas de Gortari, que es el Pronasol, el cual estaba enfocado a la justicia social, ya que es donde trataba de llevar todo lo que eran bienes, servicios a todas las comunidades marginales, como es educación, salud y alimentación. También se enfoca en la rehabilitación y construcción de miles de escuelas. Se encarga de organizar a las comunidades para poder introducir el agua en estas comunidades. De igual manera, el servicio eléctrico, así como la rehabilitación y construcción de cientos de hospitales. Otro programa que este personaje mete pues entre sus reformas fue el Procampo, que es, se quita lo que es la reforma agraria que se venía manejando desde ya hacía un buen tiempo, y se mete lo que es el Procampo, que es apoyo por parte de créditos a campesinos. También se crea lo que es la pavimentación de miles de colonias populares y se entregan más de 2 millones de escrituras y títulos de propiedad en zonas que en ese tiempo estaban asignadas de forma irregular. De igual manera asigna más de 1 millón de créditos al campo. Se construyen casi 20,000 kilómetros de carretera y se instalan más de 1,000 tiendas de abasto comunitario, las llamadas tiendas Liconza, que tenían encargadas la venta de productos básicos como era leche, frijol, arroz, harinas, maseca, todo eso, que los daban a precios subsidiados. En su gobierno, Miguel de la Madrid cambió el modelo económico a un programa de modernización que era el neoliberalismo, en el cual estaba enfocado a manejar lo que es la globalización internacional para beneficio tanto económico como técnico y científico del país. Se estimulan las exportaciones, perdón, de igual manera. No podemos dejar pasar que hace una renegociación con la deuda externa que se tenía con el Banco Interamericano para el Desarrollo, el BID. Impulsa la creación de la Comisión Ejecutiva y negociación, construcción de acuerdos para el Congreso de la Unión, en el cual, bueno, se iba a encargar de llevar a cabo toda esa situación ejecutiva que en lugar de que él esté estableciéndose directamente a crear las leyes propuestas por este personaje, pues iba a tener su comisión que iba a estar a cargo de él directamente, pero que iban a establecer ciertos acuerdos y los iban a llevar al Congreso de la Unión. Entre su Plan Nacional de Desarrollo se legitimó lo que es la Secretaría de Educación Pública, en donde, junto con la Asociación Nacional de Educación Superior, la NUYES, se crearon y se mejoraron distintas instituciones educativas de nivel superior, así como la creación de escuelas abiertas. Durante 1993 se creó lo que fue el apoyo al campo, llamado como Procampo, quien fungió como apoyo al sistema de transferencias de capitales hacia los productos del campo mexicano. Con esto elimina lo que es la reforma agraria que se venía manejando y se inicia lo que fue el Procampo. Aspecto económico. Como ya habíamos comentado, uno de los principales factores que tenía él como propósito entre su gobierno fue lo que era el rumbo económico del país, en donde pues se vivieron distintos tipos
de transformaciones que hicieron cambiar un poquito el rumbo de lo que es la economía mexicana. Se crea el Programa Nacional de Solidaridad, el cual estaba enfocado en garantizar a la población el acceso a los productos alimenticios de primera necesidad, así como servicios médicos y educación. Salinas también se deshizo de muchas empresas que eran propiedad del gobierno, las cuales, pues, en lugar de generar ganancia, generaban pérdida. Sorprendió la venta de Telmex, la cual fue vendida a Grupo Carso, que la verdad se vendió a un precio mucho más bajo de lo que costaba la empresa. Sacó una convocatoria de compra y la mejor propuesta fue de Carlos Slim, quien se considera que es amigo de este presidente Carlos Salinas de Gortari, y por eso fue que favoreció en la compra de la empresa. Con la venta de 18 instituciones, se logra lo que es recaudar más de 13 millones de dólares que fueron destinados a pagar la deuda interna que tenía el país. Esto, todo lo que fue generado en gobiernos anteriores y que pues tenían al país en una situación crítica desde que tomó el gobierno Carlos Salinas de Gortari, que no era nuevo. También el problema lo traía ya Miguel de la Madrid, pero se vino a recrudecer en este sexenio. Carlos Salinas de Gortari impulsa también la cooperación comercial con los países vecinos del sur. La idea es lograr un acuerdo de comercialización entre Colombia y Venezuela para construir un libre comercio, pero de igual manera tener una sociedad con los países del norte. Se hace una negociación de la deuda externa, reduciéndola en un 20%. En el 91 se reportó, fíjense, después de mucho tiempo, el primer trimestre con superávit. ¿Qué quiere decir? Que hubo ganancia, hubo utilidad en ese tiempo. Fue el único trimestre en el 91 donde se reportó que hubo superávit en muchos años. La inflación anual en este caso fue menor al 20%. Recuerden que la inflación estaba muy elevada, que en el periodo de Miguel de la Madrid llegó a estar hasta el 60% anual. Se otorga autonomía al Banco de México en las decisiones financieras. De igual manera, en México, durante los años 70, el déficit fiscal y la deuda externa crecieron. Por eso, en los años 80 la economía se estancó y la inflación se disparó. Para ello se necesitó reformar el Estado para tratar de estabilizar lo que son los precios y promover una eficiencia económica, así como la administración del gobierno. En aspectos sociales, en 1989, Ernesto Rufo Roppel gana la gobernatura del PAN en Baja California. Pues empieza a haber democracia, lo que es en el país, y no tienen carro completo el PRI. Empieza a moverse ya con diferentes partidos en el gobierno. Nace el Partido Revolución Democrática, conocido como PRD, que estaba formado por estos dos partidos, el FCRN y el FDN. Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue el más fuerte opositor, representaba al Partido del Sol, al PRD. En este tiempo hubieron cerca de 242 asesinatos de miembros que pertenecían al Partido Revolucionario Democrático, Partido Revolución Demócrata, que nunca fueron esclarecidos. Se cree que todo esto tenía relación con el gobierno y pues de que el PRD era uno de los partidos que más problemas le daban al priismo. Se intensificó el narcotráfico. Se cree que en este gobierno hubo una relación entre el Güero Palma, el Chapo,
los Arellano Félix con el gobierno salinista. Se reforman leyes para el campo y se elimina lo que fue la reforma agraria. En este periodo surgen varios movimientos como el Ejército Nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, que se levantan en armas en San Cristóbal, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Abasolo y Chalán, en Chiapas, donde surge la figura del subcomandante Marcos, quien más adelante Ernesto Zedillo, en el 95, lo identifica como Rafael Sebastián Guillén. En este periodo también se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Y nace lo que es el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, CONACULTA. Aspecto educativo. Uno de los principales puntos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue la de cobertura de educación primaria, donde había mucho analfabeta, más del 60% de la población era analfabeta, por lo que se requería ampliar la cobertura de educación básica. Se dedica a la construcción de escuelas. Al ser un sistema inoperante en el área de educación, la eficiencia terminal disminuyó casi un 60%. ¿Por qué? Por las faltas de apoyo que habían en cuanto a este rubro. Entre las reformas constitucionales que se hicieron está el artículo 3, y las modificaciones estuvieron así. La educación secundaria es considerada como obligatoria, además del preescolar y la primaria. Faculta al Ejecutivo a través de la SEP a determinar los planes y programas que se aplicarán a escala nacional. De igual manera, otorga seguridad jurídica a los planteles particulares que imparten educación en los distintos niveles, al eliminar el carácter discrecional con que anteriormente la ley facultaba al Ejecutivo a través de las instancias adecuadas para retirar el reconocimiento de los estudios que se realizaban en los planteles particulares. Retira la prohibición de corporaciones religiosas a participar en la educación. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna institución que quiera y cumple con los requisitos que establece el artículo 3 y el artículo 27, puede crear su instituto y participar en lo que es educación. La reforma del artículo 3 crea la necesidad también de reformar el artículo 31, que en su fracción primera apunta, dice que los hijos o pupilos menores de 15 años deben de concurrir a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria, elemental y militar, durante el tiempo que marque la ley de la instrucción pública de cada estado. Además, es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos o pupilas concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la misma, y al final de esta también reciban la educación militar en los términos que establezca la ley. En cuanto al nivel superior, Carlos Salinas trató de crear contextos y ambientes necesarios para que los estudiantes se desarrollen ampliamente en lo que es en la tecnología y la ciencia. Él consideraba que antes de esto no había tal apoyo hacia lo que eran los egresados de las carreras, y había fuga en muchos casos de cerebros. Entonces, se trata de impulsar la ciencia y la tecnología en este periodo. De igual manera, incorpora a los egresados de escuelas públicas, técnicas, al mercado laboral. En este periodo se sucedieron una serie de acontecimientos trágicos que marcaron el periodo de gobierno de este señor, entre los que aparece la muerte del excandidato a la presidencia, Manuel Cloutier, quien el 1 de octubre de 1989 muere en un accidente automovilístico. De igual manera, el asesinato de
el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo del 93, el asesinato del presidente Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado por Mario Aburto el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. También no podemos olvidar que fue asesinado Francisco Ruiz Massieu, quien fuese cuñado de Carlos Salinas de Gortari, el 28 de septiembre del 94, asesinado por Daniel Aguilar Treviño, quien se comenta que su cómplice era Carlos Ángel Canto Narváez, primo de este personaje, que los dos se encuentran detenidos y con una prisión a 50 años. Se dice que el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu fue Raúl Salinas de Gortari, más, bueno, ahí queda entre las pruebas si eso no es. Al poco tiempo de esto, el 28 de febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, es detenido por varios delitos, entre ellos el lavado de dinero, posesión de armas, uso del poder, así como contacto con él y relación con el narcotráfico. A este personaje, donde se ve el influencismo, es liberado en el año del 2005. Sucesión presidencial. Las elecciones se llevan a cabo el 21 de agosto de 1994. Quien resulta ganador, Ernesto Zedillo Ponce de León. No olvidemos que el que era candidato a la presidencia era Luis Donaldo Colosio, que fue asesinado en el mes de marzo. Y en sí se atrasó las elecciones debido a esta situación, donde Carlos Salinas pues elige a Ernesto Zedillo como sucesor de Luis Donaldo Colosio, quien gana esas elecciones y toma el poder el 1 de diciembre de 1994. Salinas deja un país en una de las peores crisis económicas que ha vivido México, lo que fue llamado el error de diciembre o el efecto tequila, que es una de las crisis económicas que se consideran más fuertes que ha tenido la República Mexicana, en donde pues muchos mexicanos perdieron viviendas, perdieron muchos créditos, hubo mucha fuga de capital gracias a esta situación que se dice que Carlos Salinas cubrió y nunca dijo a su sucesor. Bueno, en este caso terminamos con lo que es el tema de Carlos Salinas de Gortari, donde pues vemos que se realizan una serie de reformas que llevan a cabo lo que es muchos cambios, muchas transformaciones en cuanto a economía, propiedades y empresas paraestatales que tenía el gobierno, donde hubo mucho influentismo, lo que es empresas compradas por amigos y familiares del presidente Carlos Salinas. Incluso él queda como dueño de algunas refinerías y plataformas que se encuentran en el Golfo, que están a nombre de este personaje. Como actividad se queda realizar la red conceptual del presidente Carlos Salinas de Gortari, la cual debe ser subida a la plataforma de Edmodo en la fecha ya asignada en la plataforma. Ya saben, cualquier duda, comuníquense conmigo por medio de WhatsApp en el horario establecido y dudas, aclaraciones, lo podemos ver con mucho gusto.